Bendiciones a todos. Muy buenas tardes para los que estamos acá en Guatemala, en América y aún para otros países u otros continentes a donde pueda llegar esta transmisión. Que Dios les bendiga, donde quiera que estén. Es un privilegio poder llegar hasta su casa, hasta su hogar en esta tarde y poder tener un tiempo juntos para meditar, para orar, para recibir la palabra del Señor. Pedimos en esta tarde que su presencia llene tu vida, que llene la casa donde estás en sintonía. Quiero decirte que estamos gozosos por lo que Dios está haciendo y por eso podemos darle gracias a Él en todo, porque definitivamente la fidelidad de Dios es grande y pues definitivamente Dios hará cosas maravillosas en esta tarde. Estoy acá con mi esposa, mis hijos, pues ellos no van a estar en cámara, pero les envían un saludo de bendición en esta tarde para cada uno, ¿verdad? Y qué privilegio poder tener este momento, estos días, y quisiera pedirles que eleváramos al Señor una oración juntos, pidiéndole que Él pueda eh, bendecir esta palabra y convertirla en un rema de vida para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirnos estar, Señor, en esta tarde teniendo este tiempo de palabra, este tiempo de compartir, este tiempo de edificar, este tiempo de que tu palabra fluya, Señor, en cada vida, suplicándote, Señor, de que abras nuestro entendimiento, que traigas tu revelación, Señor, y una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral nos sea impartida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos, amados ahí que están en sintonía. Les bendigo en el nombre de Jesús y que en este tiempo, ¿verdad? Que todos estamos de alguna manera lidiando, batallando, experimentando este proceso, este tiempo. Pues he tenido el privilegio de compartir con varios hermanos aún que están en otros países, en otros continentes, y pues definitivamente ellos me expresan que aún la forma de poder dirigirse a las ovejas, a la congregación, es a través, o comunicarse es a través de Facebook, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, entre otras. Y les digo que algo estamos aprendiendo, definitivamente, seguramente a administrar nuestro tiempo en casa, a tener tiempo con Dios, pero definitivamente de este proceso, de esta prueba, de estas circunstancias que nos ha tocado que vivir, no saldremos igual. Definitivamente todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y esa es la convicción que tenemos. Al día de ayer Dios me permitió compartir una palabra. Casi no solía hacerlo, de utilizar Facebook para traer una palabra, para compartir un rema, pero creo que hoy más es una necesidad. Y pues me sentí guiado por el Señor a hacerlo el día de ayer en el Salmo 34. Hay una porción de la escritura que quiero iniciar a partir de ahí, verso 9 y 10, que dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces es bien importante esa promesa de Dios para nuestra vida, que nada falta a los que le temen. O sea, si algo empieza a faltar, pues seguramente van a haber carencias, van a haber necesidades, y en medio de eso viene la provisión de Dios, pues básicamente aquella necesidad ha sido suplida. Pero cuando hay una carencia, cuando hay una necesidad, algo que realmente necesitamos y no hay una provisión, falta allí, definitivamente tenemos que evaluar realmente cómo está nuestro temor a Dios, ¿verdad? Cómo hemos temido, y no un temor como miedo, sino un temor, una reverencia a Él, un respeto a Dios, una honra a Dios. Y dice: pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo no sé cómo usted ha experimentado estos días,
que llevamos, con algunas limitaciones, tal vez en cuanto al trabajo, donde ya no ha podido usted llegar a su trabajo o no o se suspendieron labores, quizá le ha costado comprar algunos productos necesarios para su casa, o no sé qué ha experimentado, quizá esta situación, esta pandemia, lo que estamos viviendo nos agarró sin habernos prevenido o nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Tal vez escuchaba algo, un testimonio de una persona que cuenta que en su país regularmente tienen la cultura del ahorro, de poder guardar, de poder ahorrar durante tiempos para atender situaciones como esta de emergencia. Pero quizá en nuestro medio no es un principio, no es algo que lo hagamos. Y pues de alguna manera hemos tenido todos que estar enfrentando estas circunstancias, pero yo creo que Dios siempre se va a glorificar. Y ahí la palabra se habrá de cumplir, dice, no tendrán falta de ningún bien. Pero ¿quiénes? Los que buscan a Jehová. Así que los que temen al Señor, lo respetan, lo honran, y los que lo buscan, aquellos que han decidido darle el primer lugar a Dios en su vida para buscarle, para anhelarle, definitivamente Dios habrá de cumplir su palabra. No tendrán falta de ningún bien. En un momento determinado, en otra oportunidad, vamos a hablar de aquellas posibles situaciones que se donde algo esté faltando en casa y por qué pueden darse esas circunstancias o esas carencias, porque definitivamente cada uno de nosotros está teniendo un aprendizaje, estamos aprendiendo algo Dios nos está enseñando. Yo he aprendido en estos días a ver la fidelidad de Dios. No niego que en un momento determinado que fui a un supermercado, vi una gran cola y entré y no pude comprar porque ya casi no habían productos. No dejé de alarmarme, ¿verdad? Y otros, pues de alguna manera, quizá llevaron más porque dijeron, se va a cerrar todo, se va a poner caro y quizá fueron diligentes, pero también tal vez sin un equilibrio. Pero entonces ese día yo regreso a casa y digo, bueno, algo Dios va a hacer y para la gloria del Señor quiero contarles que estamos muy bendecidos, muy gozosos, ¿verdad? No nos ha hecho falta nada. Y estoy seguro que dure lo que dure esta situación, podrían ser semanas y esperamos en el Señor que así sea para que cada uno pueda normalizar sus actividades en trabajo, en la escuela, el colegio, el negocio, lo que sea, pero pudiesen ser más tiempo, meses, pero yo estoy seguro que no tendremos falta de ningún bien, porque Dios vela por su palabra para que se cumpla. Y no importan las circunstancias que vivamos, y no importan las circunstancias que cada uno tenga, porque Dios no depende de tus circunstancias. Dios no depende de cuánto tú tienes ahorrado, de cuánto has ganado, de cuánta provisión tengas, porque definitivamente para Dios no hay nada imposible. Y Él es todopoderoso y no depende de tus circunstancias para que Él se pueda glorificar en tu vida. A esta palabra nada falta a los que le temen. Y dice, y a los que le buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Me llamó la atención por los dos significados de esta palabra. Y dice que al hablar de falta nos habla de deficiencia. Nos habla de un empobrecimiento. Mire usted, empobrecimiento. O sea, si alguien puede decir, hermano, estas situaciones sí me van a llevar a empobrecer. Voy a estar peor que antes, pero esa palabra no te va a faltar. No vas a ir al empobrecimiento. Y te quiero decir, todo lo contrario para los que crean que es muy probable, es muy seguro que estas circunstancias por las que Dios te está permitiendo que pasemos, Dios te va a llevar a conocerlo a otro nivel. Ver que en lugar de que haya carencia, que haya empobrecimiento, tengas abundancia, ¿verdad? Porque esa es la palabra que se ha de cumplir. Dice, nos habla también de necesidad, de tener pobreza, de carecer, de disminuir, de decrecer. Eso es lo que significa esa palabra faltar.
Dice, no tendremos esa necesidad porque Dios habrá de proveer. Proverbios capítulo 15, verso 6 dice, en la casa del justo hay gran provisión. Mire, hemos oído testimonios de personas que han pasado individualmente, porque no ha sido como en este caso donde todos somos llevados de alguna manera a tener que lidiar con lo mismo, a un mismo proceso, a una misma prueba. Todos, ¿verdad? Estamos viviendo ante circunstancias que nunca antes habíamos pasado, que no habíamos vivido, ¿verdad? Por lo más fuerte que te hubiese tocado que pasar, no habías pasado algo igual. Porque eso a nivel mundial, una conmoción a nivel mundial, noticias en cuanto a la economía, en una recesión a nivel mundial, no sé, pues obviamente alrededor de todo lo que ha pasado, seguramente se están dando muchas cosas. Pero definitivamente en la casa del justo, dice Proverbios 15:6, hay gran provisión. Y eso me lleva a recordar aquellos casos de personas que quizá han experimentado por un accidente, una suspensión laboral de 6 meses, 1 año, mientras se recuperan, se restauran en su salud y donde han dicho, mire, hemos comido, hemos tenido, Dios ha sido fiel, Dios ha provisto siempre y Dios les ha llevado por ese camino, por esa prueba, para experimentar aquello que no habían experimentado. Siempre he dicho que para conocer al Dios que sana hay que enfermarse. Siempre he dicho que para conocer al Dios que provee hay que estar teniendo necesidad de algo. Definitivamente, y hoy estamos ante esta situación donde realmente la palabra de Dios definitivamente está ahí como una promesa, como un cheque en blanco que usted y yo podemos llenar para decir esto es para mí. Y Proverbios 15:6, repito, dice, en la casa del justo hay gran provisión. Yo no sé cómo ha estado tu provisión, ¿verdad? En cuanto a lo que necesitas para tu casa estos días. Pero estoy seguro de que va a haber gran provisión, de que no te va a faltar nada. Y pues definitivamente en la casa del justo hay un principio. El justo por su fe vivirá, ¿verdad? Entonces, pero perturbación, dice, pero turbación en las ganancias del impío. Entonces, mientras en la casa del justo, mire, note bien esa comparación, en la casa del justo hay gran provisión, habrá turbación, problema, ¿verdad? Angustia en las ganancias del impío. O sea que de alguna manera yo espero que nosotros veamos cumplida la palabra que está para la casa del justo, que habrá gran provisión, ¿verdad? No te va a faltar nada. Y yo quisiera escuchar testimonios ahí en diferentes lugares de aquellas personas que en medio de las situaciones que les ha tocado que vivir, Dios siempre ha permitido que no les falte nada, ni en su mesa, ni en su refrigerador, ni para cubrir aquellas responsabilidades que han tenido que cubrir, ¿verdad? Hemos estado escuchando decretos y pidiendo que sean así, que se suspendan los pagos básicos, que este tiempo, que no es justo, y quizás sea una forma humana, terrenal, lógica, si lo hacen está bien. Pero si no lo llegaran a hacer, hermanos amados, Dios es fiel, ¿verdad? Y Él hará que en tu casa haya gran provisión, ¿verdad? Eso es definitivo. De alguna manera, estas circunstancias nos llevan a depender de los tesoros hechos en el cielo, de aquel que ha hecho tesoros en el cielo, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. Y definitivamente ese tesoro celestial es el que ahora vas a ver cumplida esa promesa de Dios en tu vida. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 10, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Es Dios el que provee.
Dios claramente va a usar hermanos, va a usar hasta personas que tú no conoces, como usó aquellos cuervos para alimentar al profeta Elías en aquel tiempo de escasez, que no hubo lluvia, no hubo alimento, pero Dios se valió de estos cuervos a quien Dios les había dado orden de alimentar al profeta en esa circunstancia. Así que es Dios el que provee, va a usar a quien tal vez de quien tú estás esperando posiblemente no llegue, ¿verdad? Ah, ya mi hermano me ayudará, esta hermana así. No, espera en el Señor. Él es el que provee, y cuando Él da orden, le va a dar orden a quien ni siquiera tú conoces, ¿verdad? Para que se te abra una puerta de provisión. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Mire cómo es esta versión. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Yo no sé cómo vamos a salir después de haber finalizado este proceso, pero seguramente algunos tendrán un testimonio, decir, fíjese que no tenía, ¿verdad? Al principio tenía un poquito, pero definitivamente van a haber milagros de multiplicación, como sucedió también allá en aquella casa de aquella mujer viuda, donde llegó aquel profeta, ¿verdad? Y le dijo, dame de comer. Y ella ya no tenía, pero mientras duró ese proceso, esa prueba, vieron milagros de multiplicación ahí, que la harina no escaseaba, que el aceite siempre estaba, porque Dios es fiel. Entonces dice, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mire, este tiempo no es solo tiempo para pensar en nosotros. Es tiempo y que el Espíritu Santo nos guíe para no hacerlo de forma humana. Obvio es de que en un momento determinado podemos conocer personas a nuestro alrededor, viudas, huérfanos, desamparados, ancianos. Y si tú conoces a alguien, un vecino o un familiar, sé generoso. Tienes que creer que para ti hay promesa de Dios y que en tu casa no faltará nada. Entonces dice, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y esto es bien interesante porque definitivamente cuando vemos eso, esa forma en que Dios, hermano, es nuestro proveedor, en que Dios suple toda necesidad, usando los medios que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Él puede enviar un ángel a tu casa, y dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que no se asombre que de alguna manera Dios te envíe una provisión a través de alguna persona que nunca en la vida has visto. Pero cuando viene eso y entendemos la forma en que Dios trabaja, eso va a producir que nosotros seamos generosos. Y hay promesas para los generosos. Proverbios capítulo 11, verso 24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, ¿verdad? Si puedes recordar a alguien, no te estoy diciendo para que lo hagas por mí. Gracias al Señor. Mire, ha sido el tiempo, las semanas, ya creo que vamos para 2 semanas donde más provisión ha habido en la refri. Sobrenaturalmente, ¿verdad? Tal vez ha sido el momento donde hemos tenido más que otras veces. Y claramente, guiados por el Señor, debemos pensar en esto, que en un momento determinado, si tú vas al supermercado, vas al mercado, pienses en adquirir no solo lo tuyo. No importa cuánto lleves, ve y compra para alguien más, para alguien, para algún vecino, para alguien, porque aquí se va a cumplir una palabra, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Yo lo he visto, que cuando damos, cuando repartimos, cuando compartimos, nos es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Mire qué interesante. La lógica humana ante las circunstancias nos pueden llevar a retener. No, en este tiempo. Yo he escuchado a muchos, ¿verdad? Que quizá nunca han experimentado el dar, pero tienen algo en contra de ese principio. Y precisamente han achacado mucho, mire cómo es posible que los pastores sigan pidiendo que se ofrende y que se diezme cuando este tiempo
pues hay necesidad, nadie está para dar. Pues obviamente, para el hombre natural, para el que no es espiritual, no, obviamente la palabra no la va a poder entender, porque le va a ser una locura. Dice, eso es lo que el apóstol Pablo explica claramente, ¿verdad? Pero dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire, o sea, el retener más de lo que es justo, o sea, no, y si me falta, yo ahorita mejor voy a guardar, no va a ser que este tiempo y mi trabajo y estas dure meses, y qué vamos a hacer para pagar esto, mejor que cada quien mire cómo se libra. Inclusive podemos llegar al punto de decir, yo voy a retener mis ofrendas, y yo bendigo al Señor por aquellos generosos, por aquellos que dicen, no, yo incluso que sin pedirlo, lo han hecho, siguen diezmando, que Dios los bendiga, porque no están reteniendo lo que es justo, ¿verdad? Yo sé que podía ser, hermano, 3 meses, ¿verdad?, de exoneración de ofrendas y diezmos, o 6 meses, o este año, para que tengan en su casa, y sería algo, quizá, ¿cómo diría yo? ¿Cómo expresarlo? De forma muy comprensiva, pero muy humana a la vez. Porque en tiempos de escasez, en tiempos de recesión, Dios llamó a gente que quería bendecir, a sembrar, a prosperar, para ser prosperados. Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que en el nombre poderoso de Jesús, esa siembra, esa generosidad que Dios permita va a traer una cosecha para nuestra vida. Y yo creo algo, que de este proceso, de este tiempo, saldremos en otra dimensión. Vamos hacia un nuevo nivel de poder, hacia un nuevo nivel de fe, hacia un nuevo nivel de gloria, de manifestación de Dios en nuestra vida. Y eso es definitivo, hermano. Este proceso tiene que, obviamente está siendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Como dijo alguien por ahí, ya no sé ni qué hacer, ¿verdad? Ya me vi todas las películas, ya vi Netflix, ya me aburrí de estar en las redes sociales, ¿y ahora qué? Vuélvete al Señor, si ese es tu caso, ¿verdad? Y ya me aburrí hasta de dormir, encerrado. Y yo, hermano, si este puede ser un encierro, y que puede ser muy difícil, ¿verdad? Para cada uno, si no nos volvemos al Señor. Eso es definitivo. ¿Ah? Otra versión de la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 10, que es la versión lenguaje sencillo, dice, Dios da semilla al que siembra. Mire, si eres un sembrador, si eres alguien que siembra, un generoso que siempre piensa en dar, Dios te va a dar semilla. Y la semilla usted sabe que siempre va a traer un resultado, una cosecha. Pero dice, y también da el pan que nos alimenta. Y gloria a Dios, hermano, en este tiempo no nos hará falta. Dios es un Dios fiel, Él es un Padre responsable y habrá de proveer el pan que alimenta tu cuerpo, el pan que alimenta tu alma y el pan que alimenta tu espíritu, no faltará. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Mire, hay gente que la vamos a tener que ayudar, ¿verdad? Porque de alguna manera, pero obvio, y gloria a Dios, hermanos, que podamos compartir eso, pero eso no es la solución total. Posiblemente resolvemos, por ejemplo, si Dios nos permite hacerlo, hay que hacerlo. Si usted compra unos víveres y le reúne una canasta, una bolsa con productos básicos, frijol, arroz, harina, huevos, aceite, azúcar, y los lleva, gloria a Dios. Pero esa persona que está en necesidad, que no vive por fe, que no está creyendo en las promesas para el justo, a la siguiente semana va a estar esperando que usted le vaya a tocar la puerta. Al mes igualmente. Y no estoy diciendo con esto que no vale la pena bendecir. Pero como dijo alguien por ahí, que es preciso hacerlo, que no solamente hay que llevarles el pan, hay que llevarles la harina para que aprendan a elaborar el pan. No solamente hay que llevar el pescado, sino que hay que llevar un día la caña de pescar, para que no siempre estemos proveyendo de un pescado al que lo necesita, al que tiene hambre, sino de la caña de pescar para que aprenda a pescar también, para que aprenda
a cómo llega la provisión. Y dice, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Yo creo que va a ser oportuno que también no solamente nos dispongamos a llevar un víveres, a llevar una aportación, sino también llevar una palabra. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en este tiempo, de poder llevar para usted una palabra que lo lleve a tener provisión y que pueda tener cada vez más en la medida que usted da para que pueda ayudar a otros. Y esos otros puedan ayudar a otros. Y se convierta en un círculo virtuoso de bendición para nuestras casas. Mire, Génesis capítulo 26 dice, verso 1, y hubo hambre en la tierra. Carencia, algo como lo que pudo estar pasando. He escuchado testimonios ya de lugares, de casas, hermano, donde hay aflicción, hay angustia. Porque, ¿qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo vamos a pagar esto? ¿Y ahora cómo vamos a suplir esta necesidad? Y yo entiendo definitivamente que nuestros ojos tienen que estar viendo al Señor y no viendo las circunstancias, porque cuando llegan las circunstancias, cuando Pedro dejó de ver al Señor y se puso a ver la gran tormenta, él se hundió, él decayó. Así que él pudo caminar en los milagros, en lo sobrenatural, siempre y cuando se permanecía viendo al Señor. Pero una vez dejó él empezó a ver el problema más grande que su Dios, él empezó a tener problemas. Entonces dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. No sé qué circunstancias, obviamente la Biblia describe las circunstancias que vivió el padre de la fe, que vivió su hijo también, en este caso Isaac. Vieron carencias, vieron situaciones donde Dios se manifestó. Y dice, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, verso 2, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Mire qué interesante, quédate en la tierra que yo te diré. Yo te quiero decir en esta tarde, ante esta circunstancia, no desciendas a Egipto. Hermano, Egipto, no va a ir usted físicamente a Egipto, pero recuérdese que Egipto tiene una figura, una representación. De hecho, Egipto significa, según el diccionario Hitchcock, significa problemas. No desciendas a los problemas, ¿verdad? No, la palabra Egipto también significa opresión. Opresión, angustia, miedo. Mire qué interesante, miedo. No desciendas al miedo, no desciendas a la angustia, ¿verdad? Eso es lo que le dijeron a Isaac. Y hay tiempos donde la gente, pues ante estas circunstancias, quizá la palabra es, no desciendas a la angustia, no desciendas, no permitas que tu alma descienda al miedo, sino mantente firme creyendo, no desciendas a Egipto. Descender a Egipto, obviamente, trataremos de, obviamente, vivir en aflicción, como está seguramente la humanidad, como está el mundo mismo ante las circunstancias que se están viviendo. Y entonces, qué lindo es que haya gente obediente, como en este caso Isaac. O Dios le dice, no desciendas. Y él dijo, no voy a descender. Así que esta tarde el Señor te dice, no desciendas al temor, no desciendas a la aflicción, no desciendas a la opresión. Quédate en la tierra de Gosén, quédate en el lugar que Dios te ha dicho. Y dice el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuándo sembró? En los tiempos donde había hambre, en los tiempos donde había escasez. Quizá contra todos, tal vez algunos se burlaron de Isaac, diciendo, como el loco debería guardar la semilla, porque ahora va a echar a perder lo que está haciendo. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Así que este año Dios te va a bendecir, en este tiempo, donde en tiempo donde tal vez cuando has esperado la bendición, hoy sí Dios, porque el pensamiento humano es, hoy sí Dios me va a bendecir. Se me abrió una puerta, o el mejor trabajo que tengo, hoy sí el negocio que tengo, Dios me va a bendecir, como que si Dios dependiera de un trabajo y de un negocio que está bien, de una temporada buena para bendecir. Hermano, no podemos llegar a pensar que a Dios se le cerraron las puertas para bendecirnos en este tiempo, porque estaríamos pensando
humanamente. Ahora tenemos que decir, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de ver la bendición de Dios en mi vida. Y entonces dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. En este tiempo, Dios te va a bendecir. Y yo te bendigo, yo desato la bendición hoy. Yo te bendigo a ti que estás en sintonía de esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Con toda bendición, desato para ti para que Dios tenga con la bendición de arriba, en el nombre poderoso de Jesús. Génesis 22, 13 al 14 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es bien importante, cómo Dios proveyó. Mire, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios le había pedido ofrenda a Abraham. Le había pedido ofrenda agradable. Ofréndame lo que amas. Tu hijo al que amas, tu único hijo. Y Abraham obedeció. Abraham quería siempre agradar a Dios. El padre de la fe. Buscaba agradar a Dios en todo. Y entonces note bien que la provisión vino a sustituir. No hubo necesidad de sacrificar aquello que a él le pertenecía, en este caso su hijo. ¿Por qué? Porque Dios trajo provisión. ¿Y dónde estaba la provisión? Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Ahora, dice, qué interesante, por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver la provisión? Subir como subió Abraham al monte de Dios. La palabra describe acerca de características del monte de Dios, no como un lugar físico, ¿va? No como un lugar que usted pueda decir, me voy a ir de visita a tal lugar, ¿verdad? Porque obviamente recuérdense que a la samaritana le dijeron, la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén van a buscar a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el monte de Dios. Una dimensión espiritual donde usted y yo nos podemos acercar al trono de la gracia y ver cómo el Señor, cuando le buscamos, va a traer abundancia de provisión. Mateo capítulo 6, versos 7 al 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Otras versiones ahí, los gentiles traducen los que no conocen a Dios. ¿Verdad? Dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mi hermano, esto es bien importante al orar. No es aquello, Señor, como le venía diciendo, Padre, y estoy necesitado de esto, y estoy necesitado del otro, Señor, y que voy a comer mañana, Señor, como te oré en la mañana y te pedí, y todavía no ha venido, Señor, la provisión. No podemos estar así. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, hay que orar, hay que clamar, hay que orar a Dios sin cesar. Hay que estar quietos, reposando, orando en el Espíritu, ¿verdad? En todo tiempo. No hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Usted y yo tenemos Padre. Usted y yo tenemos Padre. Usted y yo no somos huérfanos. Y nuestro Padre en este tiempo sabe de qué tenemos necesidad. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Así que, ¿y eso qué implica? No significa que, bueno, entonces no voy a orar, hermano, ni le voy a pedir al Señor, porque Él ya sabe. Yo he preguntado a veces cuando oramos por alguna petición, hermano, ¿y por qué orar? Dios sabe. Amén, Dios ya sabe. El Señor, contéstale porque tú ya sabes. Pero es como decir, bueno, no voy a hacer nada porque Dios ya sabe. No. Lo que tenemos que aprender
cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes que tú le pidas, Dios conoce tus necesidades. Dios sabe que tienes compromisos familiares. Dios sabe que te ha dado apetito en este tiempo y te va a proveer, ¿verdad? Que te ha dado un vehículo y te va a proveer los medios, ¿verdad? El combustible para que puedas movilizarte, porque esa es una necesidad. Dios sabe de que tienes necesidad y conforme a tu necesidad, Él va a suplir. Hay una versión de la Biblia que dice, la arca, en Mateo 6, 31 al 32. Dice, no os preocupéis pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué vais a vestiros. Esas son las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre que está en los cielos ya sabe que las necesitáis. Mire qué interesante, no se preocupen, que no haya preocupación. Tenemos que quitar toda preocupación en este tiempo de nuestra vida, pensando qué vais a comer. Hermana, hermano, no se preocupe qué va a comer, coma bien, desayune bien. Para el almuerzo Dios va a proveer. No, hermano, voy a comerme una tortilla en el desayuno porque tengo 3 y voy a guardar una para el almuerzo y otra para la cena. Usted está negando o está cerrando la posibilidad que Dios lo bendiga. Eso es como cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto. Les dieron instrucciones que solamente una medida de maná tenían que recoger diariamente. Y ellos no hicieron caso. Algunos de ellos dicen que recogieron 2. Porque guardaban, pensando guardar para el otro día. Y no estoy diciendo con eso que no haya que guardar, que no haya que orar. Solamente que a veces lo hacemos por miedo, por temor a que no habrá provisión. Y cuando lo hacemos así, estamos dudando de la fidelidad de Dios. Y ellos lo hicieron pensando en que a lo mejor el día siguiente no va a haber maná para ir a recogerlo. Mejor de una vez, y Dios se molestó, Dios se enojó por ello, por lo que habían hecho. Entonces dice este pasaje, no os preocupéis pensando qué vais a comer, qué vais a beber o con qué vais a vestiros. Esas cosas, esas son las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Si no lo ha conocido, pues estoy seguro, o si lo conoce en alguna medida, este tiempo es para que lo conozca más. Ese tiempo no es para que se angustie. Este tiempo es para que cuando tus hijos pequeños, que no conocen todavía mayor cosa de Dios, que te digan, papá, quiero esto, quiero comprarme un juguete, o llegó esto y necesito, y te pidan, mi hijo, ahorita no podemos comprarte nada porque la situación está difícil, mira, y si no, dígale, Dios proveerá, hijo, tómese ese tiempecito, enséñele, tómelo de su mano y dígale, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos provea para comprarte eso que me has pedido. Quizá un helado, quizá un par de zapatos, quizá un juguete. Pero no limitemos aún a que nuestros hijos aprendan a conocer al Dios en el que usted y yo hemos creído. Estas cosas, dice, preocupan a los que no conocen a Dios, pero vuestro Padre que está en los cielos ya sabe que las necesitáis. Entonces, hermano, Dios ya sabe qué es lo que necesitas para este tiempo. Hermanos amados, pues aunque esta situación, este problema, las enfermedades, las pandemias, las pestes, las plagas y este problema a nivel mundial, hermano, el coronavirus no está controlando el mundo. Pues quizá al mundo y a los que moran en la tierra, pero no a nosotros. Sobre nosotros no gobierna un príncipe de las tinieblas, gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que tiene el control. Definitivamente su soberanía se va a ver en este tiempo. Él está sentado en su trono y gobierna desde su trono. Y definitivamente, hermano, Él nos va a sacar en victoria de esta circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús. Así que no hay nada de qué temer porque el Señor ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. El verso 33 que estamos viendo en la Nueva Traducción Viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Eso significa poner en primer lugar
a Dios y lo de Dios siempre. Aplique ese principio. Busque por encima de todo, por encima de su trabajo, por encima de su empresa, por encima del negocio, por encima de su misma casa. Busque el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Y lleven una vida justa, dice esta versión, y Él les dará todo lo que necesiten. Mire qué interesante, Él te va a dar todo lo que necesites. La provisión no faltará. Pero si llega a faltar es que seguramente no estés aplicando lo primero. Buscar al Señor, buscar su reino por encima de todo lo demás. Y eso es bien importante, hermano. No dejar lo de Dios por cualquier otra cosa, por cualquier otra ocupación, sino dejar cualquier otra cosa por el tiempo de Dios es oportuno. Marcos capítulo 2, verso 25 al 26 dice, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Mire qué interesante la enseñanza del Señor Jesús. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? ¿A dónde entró cuando tuvo hambre? Entró en la casa de Dios. Este es el tiempo para suplir necesidades. Entra en tu aposento, entra en la casa de Dios, entra en la comunión con Dios. Y mira, que aquí me llama la atención lo que pasó, porque dice, y sintió hambre él y los que en él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? En ese tiempo obviamente estaba restringido. Solo para los sacerdotes había acceso a entrar al tabernáculo, a entrar al lugar santo, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero dice, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Esa palabra proposición a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque eso nos remonta, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Donde estaban los sacerdotes en el lugar santo y ahí comían los panes. Pero me llamó la atención esta palabra proposición, porque es la palabra griega prótesis, ¿verdad? Y al hablar de eso, o sea, comió los panes de la prótesis. Y esa palabra prótesis definitivamente dice que es cuando a un miembro, ¿verdad?, de nuestro cuerpo le falta algo. Por ejemplo, cuando una persona pierde una pierna o un pie, lo que hacen es le ponen una prótesis para que pueda caminar. Entonces, yo oí un mensaje de uno de los apóstoles del Ministerio CNCR hablando de esto y me llamó la atención cómo Dios puede suplir, ¿verdad?, de manera sobrenatural aquello que nos falte. Esa palabra prótesis nos habla de propósito. Comió los panes del propósito. Este tiempo no está fuera del propósito de Dios. O sea, comió pan del lugar santo, comió panes que le correspondían a un sacerdote. Así que no olvidemos que también usted y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Así que vamos como él era el rey, aunque oficialmente todavía no estaba en el trono, pero también tomó el papel, diría yo, el lugar de un sacerdote al entrar en la casa de Dios y suplir su necesidad por medio de los panes que le correspondían a los sacerdotes. Así que mientras ejerzas tu sacerdocio, mientras ministres al Señor, mientras enseñas la palabra de Dios en tu casa a tus hijos, Dios va a suplir los panes de la proposición para que no falte, conforme al propósito de Él. Esta palabra prótesis también podemos ver que dice que significa designio, exposición. El pan de la proposición en el templo como algo expuesto delante de Dios. Así que el pan ya estaba expuesto delante de Dios. Y lo que hizo David, entrar cuando tuvo necesidad y tenía hambre, entrar también para exponerse en la casa de Dios. Pues Dios definitivamente, Él es precioso, hermano. Y uno podría decir, ala, qué pecado el de David, cómo entró al lugar que no le correspondía. Pero él siguió y Dios suplió la necesidad. Dios proveyó siempre de esa manera que solamente Él sabe hacerlo.
Y para finalizar, dice Hechos capítulo 4, verso 34 en adelante, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Quizás tal vez no sea el mejor momento para pensar en tierras, casas y que usted diga, voy a vender porque ya sé eso, antes que se bajen las casas, ¿verdad? Antes que bajen de precio. No sé qué vaya a pasar, usted repose en el Señor. Pero mire qué interesante, el punto es que esta gente tenía, porque todos los que poseían tierra, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Mire qué interesante, por eso no habían necesitados, porque también se suplían necesidades. Y dice el verso 36, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Interesante que en este tiempo se puedan levantar también hijos de consolación, ¿verdad? Que se puedan levantar los Bernabé, ¿verdad? Para que de alguna manera, mire qué interesante que José tenía dos nombres, ¿verdad? José, y ya le llamaban también Bernabé, los apóstoles. O sea, le cambiaron el nombre, pero José significa quien perdona, a quien Dios levanta, ¿verdad? A que Dios me añada. Entonces es bien interesante, hermano, cómo Dios pueda usar tu vida como un José, es decir, que tienes una provisión, que tienes algo que puede llevar consolación a alguien que de alguna manera está ahí desconsolado ante las circunstancias que se pueden estar viviendo. Pero yo quiero cerrar con esto, que definitivamente, hermanos amados, Dios va a permitir que haya provisión en nuestras casas, que no falte nada en este tiempo que Dios ha permitido que vivamos. Así que les dejo esta palabra, amados hermanos, que han estado en sintonía y aquellos que quizá en horas después van a ver este video. Confíen en el Señor, ¿verdad? Él va a hacer cosas preciosas en este tiempo. No tenga temor. Más tarde, con la ayuda del Señor, en punto de las 8 de la noche, una vez más volveremos a tomar este tiempo para compartir otro tema de la palabra del Señor. Estaré hablando algo muy puntual de lo que Dios ha estado trayendo en este tiempo para mi vida y espero que sea de bendición para usted también, como para mí lo ha sido. Y si estás pasando algún momento adverso, yo quiero invitarte que juntamente conmigo puedas levantar tus manos ahí en tu lugar y puedas decirle al Señor, aquí estoy. Puedes decirle al Señor, aquí está mi vida, está en tus manos y puedas encomendar este tiempo, tu vida al Señor. Puedas volverte a Él y puedas confiar en Él. Yo creo que este tiempo es para pasar de la teoría a la práctica, para tener vivencia, para tener una experiencia mayor con Dios y que no sea un evangelio por costumbre, por religiosidad, sino sea algo que puedas decir, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde maravillosa, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Señor, te doy gracias por este tiempo que me has permitido de entregar esta palabra, ponerlas, Señor, en las casas que me permite, Señor, llegar y aquellos que, Señor, con todo su corazón disponen de este tiempo para poder recibir tu palabra, Padre. Permite, Señor, que nosotros podamos reposar en ti y que nuestra fe crezca, podamos aumentar, podamos subir de nivel. Y, Señor, y veamos tu mano poderosa, Padre Celestial. Yo bendigo, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor, que está allá conectados y aquellos que lo harán después. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga vida, Señor, en cada uno. Y que permita, Señor, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú has permitido que sea entregada a través de este medio, Señor, para cada persona, para cada familia, sabiendo, Señor, que tú eres fiel.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae consolación al que está triste, Padre Celestial. Trae sanidad al que está enfermo, Señor. Restaura, Señor, las casas, los matrimonios, las familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifícate en cada casa. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos. Una bendecida tarde para cada uno. Amén.